Como mencionábamos en la segunda parte de este masterclass, hablábamos de los estados financieros. Vimos el income statement, vimos el retained earning o capital statement, dependiendo si es negocio propio, sociedad o corporación. Hablamos del balance sheet y del cash flow. Les mostré dos ejemplos de balance sheet, uno en por cientos, otro en números, y este es uno un poquito más elaborado. Está realizado por clasificación. Es bien importante recordar que cuando se hace un balance sheet clasificado, los activos se dividen en 5 áreas: activos corrientes, current asset, investment e inversiones, propiedad, planta y equipo, property, plant, equipment, y intangible asset o activos intangibles, y other asset, que pues en este ejemplo que estamos visualizando, pues los activos están divididos en tres áreas. Dentro de la clasificación, que son 5, vemos 3. Current assets, que son activos corrientes, se consideran como los activos más líquidos. No, más líquidos, o sea, se ordenan por orden de liquidez, donde el cash es el más líquido, después el account receivable, el inventario, gastos prepagados. Y en este caso, Teddy Fat In pudo haber trabajado, el contador de esta entidad, pudo haber trabajado una segunda categoría como inversiones, pero decidió trabajarlas dentro de Corenace. ¿Qué quiere decir eso? Que esas inversiones que están ahí contabilizadas como $10,000 son inversiones a corto plazo. No obstante, pudo haber hecho una parte que dijera o en donde se escribe investment y haberlas colocado ahí. Y cuando tengo esa división de investment, puedo tener tanto a corto como a largo plazo. Pero es bien importante hacer notas al calce para identificar cuáles son a corto plazo y cuáles son a largo plazo, para aquellas personas que van a tomar ese estado financiero y van a tomar decisiones sobre esas cuentas. La otra división que vemos aquí es propiedad y equipo. Y por último, vemos la división de otros activos, que también en estos otros activos se le pudo haber escrito activos intangibles porque son de ellos los que están hablando. Por otro lado, vemos las obligaciones que las tienen divididas en dos: corrientes y a largo plazo. No obstante, dentro de largo plazo, pues sabemos que tiene una deuda a largo plazo, pero no sabemos o sea, tiene la cuenta del long-term debt, pero no sabemos cuánto aplica o de qué son o de qué tipo. Quizás solamente es un préstamo de $200,000, pero quizás puedan estar divididos en bonos, hipotecas, préstamos, arrendamiento, etcétera. Así que es importante, algo bien importante, algo que debo mencionarle como contadora, que hoy por hoy los estados financieros no sean simplemente hacerlos y mostrarlos como podemos ver en esta presentación. Deben llevar notas al cárcel donde las personas que los van a usar para tomar decisiones sepan otra información adicional a los números. Por ejemplo, ese prepagado, ¿de qué es? ¿De qué son esos $4,000? Ese inventario, ¿qué compone o qué tiene ese inventario? ¿Cómo se contabilizó ese inventario? Usando lower cost of market, usando LIFO, FIFO, average, es periódico, es perpetuo, esas notas, quiénes son los clientes, o esa deuda de $30,000, a dónde se debe, o esos $200,000, qué intereses están pagando, a qué tiempo vence. Así que son información que es necesaria para aquellas personas que toman decisiones sobre los estados financieros, puedan conocer sobre esa información, lo que llamamos información adicional. Por aquí tenemos un ejemplo de un cash flow. Para aquellos que no saben o para aquellos que están viendo esta masterclass a manera de repasar conceptos y conocimientos que ya tienen previo, cuando trabajamos un estado de flujo de efectivo, el estado de flujo de efectivo se puede trabajar usando dos métodos: el método directo o el método indirecto. En el método indirecto, lo que se trabaja es una reconciliación del net income o net loss que la empresa ha tenido con sus aumentos y disminuciones en entradas y salidas de efectivo operacionales
sus pérdidas o ganancias que se presentaron en el income statement, las primas o los descuentos que tienen en bonos y el gasto de depreciación, amortización o agotamiento. En la sesión operacional, el estado de flujo de efectivo, además de prepararse el método indirecto y método directo, también se divide en 3 áreas. Y en esas áreas son las actividades que realiza cualquier negocio. Cualquier negocio lo podemos resumir partiendo de las 3 actividades que realizan: actividades operacionales, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Y de acuerdo a esas actividades es que van a existir las entradas y salidas de efectivo. Y este statement of cash flow que estamos viendo aquí es un statement of cash flow indirecto versus este que observamos aquí, que es un statement of cash flow directo. Lo que cambia, aunque no es la misma empresa, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos, lo que cambia solamente es la sesión operacional. Cuando hacemos un statement of cash flow directo, la parte operacional, en la parte operacional lo que se refleja son las entradas y salidas de dinero. Las entradas siempre se van a ver como aquel dinero que recibí de mis clientes o consumidores. Mientras que las salidas, pues van a ser salidas de dinero que yo pague a mis suplidores o a las personas que me proveen los materiales o la mercancía para yo vender, o los materiales para yo poder crear mi producto, los intereses que yo pago y gastos de renta, gastos de producción que yo pago, gastos de salarios que yo pago, otros gastos que se pagan relacionados con las operaciones del negocio. Las otras 2 actividades que estamos trabajando son las actividades de inversiones y las actividades de financiamiento. No obstante, cuando resumimos, sumamos y restamos, vamos a llegar al mismo resultado, no importa cuál actividad, cuál metodología o cuál formato usemos para trabajar el statement of cash flow. Otro aspecto que es importante entender por la gerencia que atañe el área de contabilidad y las finanzas de la entidad son las razones financieras. Otra forma de yo saber lo que está pasando en mi empresa como gerente es trabajar o saber trabajar con las razones financieras que van a estar calculando los contadores o el personal del área de contabilidad y finanzas. ¿Por qué hablo del área de contabilidad y finanzas? Porque en muchas organizaciones, cuando vamos a ellas, no encontramos que diga departamento de contabilidad. Lo que encontramos es que diga departamento de finanzas, y dentro del departamento de finanzas está la gente o el personal de contabilidad. ¿Qué son las razones financieras? Las razones financieras hoy por hoy siguen siendo la herramienta más usada para analizar data financiera. Dice Rankian que las razones financieras son una herramienta utilizada en el análisis financiero. El análisis financiero comprende la recopilación, interpretación, comparación de la información resultante de las operaciones de una empresa. Dicho de otro modo, el análisis financiero no es otra cosa que el estudio de los estados financieros con el fin de obtener que ayude a la toma de decisiones. ¿Cuáles son las razones financieras más estudiadas en el sector económico y más estudiadas dentro de las empresas u las organizaciones? Pues miren, son las razones de liquidez, las razones de rentabilidad o lucratividad, razones de actividad operacional, razones de endeudamiento o apalancamiento y razones del mercadeo. En esta área lo que traje fue unos mapas conceptuales o unos diagramas para que vean cuáles son esas razones. Yo voy a estar dando otro masterclass que se va a estar dando el 5 de marzo relacionado con este material. Aquí tienen las razones financieras de liquidez. Lo que miden es la liquidez de la empresa, cuán liquidez tiene esa empresa. Luego tienes las razones de actividad u operaciones, que el nombre lo dice, lo que miden es cómo ha actuado esa empresa. También tienen las razones o los indicadores de endeudamiento, que lo que miden es la habilidad que tiene la empresa para pagar sus deudas. Las razones de endeudamiento lo que miden es la solvencia que tiene esa empresa, cómo esa empresa puede pagar sus deudas y aún seguir subsistiendo a largo plazo.
Luego tienen las razones de rentabilidad o lucratividad, que son unas de las más utilizadas. ¿Por qué? Porque ellas son las medidas que miden el ROA, el ROI y el ROE. El ROA es Return on Asset, el ROE es Return on Equity y el ROI es Return on Investment. Por otro lado, tienen las razones de mercado o valoración de mercado. Estas razones no aplican a todas las organizaciones, meramente aplican a aquellas organizaciones que son corporaciones u organizaciones que venden valores en la bolsa, sobre todo acciones, porque estas razones lo que miden son valores que están relacionados con acciones, con stock. La gerencia tiene la obligación de conocer cuáles son las funciones de un departamento de contabilidad. Entre las funciones que tiene un departamento de contabilidad, las 5 principales son trabajar con las entradas y salidas de dinero, o sea, con los pagos que se hacen y con el dinero que se recibe por medio de colectar dinero que deben los clientes o los consumidores, trabajar con la nómina de los empleados, trabajar con todos los impuestos que se le tiene que pagar al Estado y sacarle a esa nómina o pagarle al gobierno. Hacer los estados financieros, como ya mencionamos anteriormente, y para la gerencia es necesario contar con esos estados financieros para tomar decisiones. Y en muchos departamentos de contabilidad y finanzas se trabajan con controles financieros para asegurar que los estados financieros y la data financiera no contenga errores y estén bien elaborados de manera tal que no hayan engaños o fraude en esos estados financieros. Para el éxito de una gerencia efectiva, el contador tiene que trabajar junto con la gerencia para la planificación, tanto en el aspecto operativo de inversiones y financiero de la entidad. Es por tal razón que muchas veces se habla de una gestión administrativa, operacional, financiera y de inversiones para el logro de una efectividad y eficiencia operacional. Para el logro de una gestión administrativa, operacional, financiera y de inversiones con óptimos resultados, se tienen que trabajar con 4 aspectos en las entidades. ¿Cuáles son esos 4 aspectos? Toda gerencia, junto con sus empleados y personal del área de contabilidad, debe trabajar una planificación. Debe tener un control y monitoreo de todas las actividades operacionales, de inversiones y de financiamiento que están pasando o que está pasando o que van a pasar en esa empresa. Y si ya han pasado, monitorear eso que ha pasado. Para entonces, cuando se unen estos primeros 3 aspectos, yo poder como gerente, junto a mi personal de contabilidad, tomar decisiones. En resumen, para el éxito de una entidad, sea lucrativa, de gobierno, sin fines de lucro, tanto los empleados generales, la gerencia y el personal de finanzas y contabilidad tienen que hablar un mismo idioma e ir tras las 2 metas fundamentales que son maximizar ingresos y minimizar costos y gastos sin perder la calidad del producto o el servicio que se ofrece. Cualquier duda o pregunta que tengas relacionado con este masterclass que ha sido dividido en 3 partes, me puedes escribir a mi correo electrónico. De igual forma, me puedes encontrar en las páginas de Facebook bajo profesora María V. Meléndez León. O me puedes enviar un texto si así lo deseas para cualquier duda, consulta. A mi número de teléfono que es 787-983-2399. Si quieres alguna consulta en el área de contabilidad, con mucho gusto te puedo atender. Si deseas alguna tutoría respecto a algún material del área de contabilidad financiera, gerencial, de costo, auditoría, estadística o algún aspecto que tenga que ver con investigación gerencial, de igual forma también te puedes comunicar con esta servidora por WhatsApp al 787-983-2399. Mis próximas masterclass serán el 26 de febrero del 2022 de 1:30 a 3. Si deseas registrarte, me puedes enviar un mensaje al email que ves aquí o un mensaje por WhatsApp. El próximo masterclass será el 5 de marzo del 2022. Las referencias usadas para presentar este material las tienes a continuación. No están presentadas usando formato APA, están presentadas en formato libre.